Muy buenas tardes. Voy a dar inicio a este taller de oración, que es orar y cómo orar. Este taller es una experiencia más bien personal, una experiencia de Dios en mí y ciertamente está muy influenciado por mi carisma teresiano sanjuanista, que son mis grandes maestros. La primera vez que me atreví a dar este taller sobre la oración, recuerdo que fue en la Escuela de la Fe en verano del 2006, aquí en Chile, en la Vicaría Oriente, en Santiago, y participaron 35 personas. Y le agradezco al Señor haberlo hecho, pues me fue muy útil porque mis eventuales alumnos me enseñaron mucho más. Es decir, tuve en ese taller 35 nuevos maestros. Y la última vez que hice este mismo taller con este mismo tema de hoy día fue el año 2015, hace bastante tiempo, en La Habana, en Cuba, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de los padres carmelitas descalzos, y ahí participaron unas 50 personas, en su gran mayoría laicos. Y nuevamente tuve otros 50 maestros y luego lo volví a repetir en una ciudad que está a una hora de La Habana, que es Matanzas, el mismo taller, y también participarían unas 40 personas o más, no las pude contar. El templo estaba casi completo. Y en esta oportunidad agradezco a esta cincuentena de participantes que tengo aquí en directos, hermanas y hermanos religiosos, hermanos carmelitas seglar, veo ahí conectados hermanos de países centroamericanos, del Caribe, sudamericano y, y hermanos que se han podido conectar desde España. Y también saludo a todos los que podrán ver luego este taller en diferido, que lo dejaré grabado en mi canal de YouTube, en la cual siempre pido que me ayuden a suscribirse y así podrán estar al día de los talleres que voy dejando grabados. Bueno, el Señor los bendiga a todos y doy comienzo entonces a esta jornada de taller de oración. Que es orar, será la primera parte. Y luego vamos a descansar unos 15 minutos y haremos, según lo acordado, y haremos la segunda parte, cómo orar, pero al grabarlo, como esto debe tardar más o menos cada parte unos 40, 45 minutos, lo dejaré grabado en dos partes, la parte uno y parte 2. Primera parte, que es orar. Pide San Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira y sin discusiones, le escribe a Timoteo. Bien, primera parte. ¿Qué es orar? Algunas preguntas, algunas respuestas sobre este tema. ¿Qué es orar? Nos hacemos una gran pregunta, y yo mismo me hago una gran pregunta: ¿qué es orar? A veces nos cuesta mucho entender qué es orar, del mismo modo nos cuesta esforzarnos para acercarnos al Señor. Nos falta experiencia de apertura, de saber cómo acogerlo, de saber esperarlo. Sin embargo, quien más nos ama está siempre esperándonos
Y lo curioso es que no está lejos, está muy junto a nosotros, como suplicando en nuestros oídos que nos abramos a Él, que le oigamos, que no nos desentendamos de Él, que lo acojamos en nosotros. Él no se cansa nunca de invitarnos. Entonces orar es, creo que sustancialmente, dar el sí en la gracia. Es contestar la invitación del Señor. Es decir, aquí estoy, Señor. San Juan de la Cruz dice que Dios es la eterna, Dios es la eterna novedad. Y los caminos de encuentro con Él son también misteriosos. En cualquier recodo del camino, allí está esperando para que respondamos. Charles de Foucault reza: Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que tú quieras. Recordemos en el Evangelio de Lucas, le piden los discípulos a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Sin embargo, ellos sabían mucho de oraciones, eran judíos y tenían que recitarla varias veces durante el día, pues se dieron cuenta del maravilloso mundo de estar en compañía de Jesús, su cercana amistad, su natural inclinación por hacer el bien, su pasión por el reino. Entonces se aproximan a Él para pedirle: enséñanos a orar. Y Jesús les mostró su corazón, les enseñó al Padre, les dio su vida, su secreto, lo que llevaba de más entrañable dentro. Pero aún nos faltan muchas preguntas y esperamos muchas respuestas sobre qué es orar. El nuevo catecismo nos dice: la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y nos responden a estas preguntas algunos santos testigos. Dice: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Lo dice un teólogo griego, San Juan Damasceno, que fue presbítero y doctor de la Iglesia de los años 675-740, llamado Orador de Oro por su elocuencia. Es un gran poeta de la Iglesia del Este. Por otra parte, San Agustín dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. San Agustín, como sabemos, fue obispo de Hipona, llamado doctor de la gracia también. Y nuestra Santa Teresita de Lisieux, patrona del amor, doctora de la Iglesia, nos dice que para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como desde dentro de la alegría. Y la Santa Madre Santa Teresa de Jesús, para algunos Teresa de Ávila, nos escribe en el libro Vida 8:5: a mi parecer no es otra cosa oración sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Orar es pensar en Dios, sentir a Dios como a un amigo. Dice San Pablo en Colosenses:
perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias. Hay muchas orientaciones prácticas que nos dice qué es orar y cómo debemos estar para orar. Algunos recomiendan disciplina, otros muchos conocimientos sobre la fe. También se dice que hay que estar esperanzado. Se recomienda estar llenos de ilusión, tranquilos, compenetrados. En fin, se dan todo tipo de recomendaciones. Sin embargo, sabiendo que orar es hablar con Dios y que para hablar con Él no hay que pedirle cita, no hay que pedirle hora, ninguna cita especial. Esto es, que lo podemos hacer en cualquier instante donde estemos. Hagamos siempre este diálogo de algo sencillo. Muchas veces no sabemos qué o cómo orar porque no nos damos cuenta de que hablar con Dios es hablar como con nuestro papá, del mismo modo como lo puede hacer cualquier hijo. Entonces orar es darle a conocer a Dios nuestras preocupaciones, contarle las cosas buenas que hemos decidido hacer y pedirle todo lo que sea necesario para caminar hacia la santidad. Por todas esas cosas, también orar es alabar al Señor, agradeciendo todo lo bueno que hace por nosotros. Algunas veces queremos rezar y nos ponemos a pensar qué le digo al Señor. Y buscamos palabras bonitas. Sin embargo, orar no es solamente pensar cosas buenas respecto a Dios, de Cristo o de la Santísima Virgen. Orar es mucho más que sentimientos de caridad. Va más allá de sentirse piadoso. Tampoco decir muchas palabras lindas, hermosas. Rezar es darse cuenta de la presencia de Dios en nosotros. Tanto es entregarnos a Él, abrirnos a Él, sentir el corazón que le pertenecemos, es darse cuenta de que Él nos quiere solo para Él. Por eso, al rezar, no solo debemos dejar que actúe nuestra mente, también debemos permitirnos orar con el corazón, porque la oración es sentimiento, la oración también es vivencia de Dios, de contacto con Él y permanencia en Él. La oración es experiencia en emocionarse y transformarse con Dios. Es así como cuando dispongámonos a rezar, no pensemos tanto en lo que debemos decir. ¿Por qué hacer mucho razonamiento? No nos va a ayudar a transformarnos, porque son las emociones y las huellas de Dios las que en nosotros producen el cambio. Orar no es descubrir cerebralmente una exactitud teológica. Orar es decir sencillamente la presencia de Dios y es el don precioso recibido gratuitamente que acogemos con humildad y con modestia. Son nuestras vivencias las que nos hacen cambiar. Es nuestra experiencia de Dios la que nos transforma. Por eso cuando rezamos sentimos que algo nos cambia, porque cuando hacemos oración estamos en relación con Dios y todo lo bueno de Dios nos va contagiando y se va quedando en nosotros. Entonces, al orar, entreguemos todo nuestro amor a Dios. Así será mucho más fácil descubrir el rostro de Cristo presente en muchos de nuestros hermanos, porque la caridad por los hombres viene del amor a Él. Si vivimos en conflicto con Dios, también vivimos en dificultades con nuestros hermanos. Si vivimos una afectuosa relación con Dios, también las vivimos con los hombres. La Santa Carmelita Isabel de la Trinidad nos recomienda vivir con Dios como un amigo y dice que así se halla nuestro cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios está en nuestra alma. Porque cuanto más cerca se vive de Dios, más se ama. Las almas penetran en Dios mediante la fe viva, simplificada y en paz.
Tengo más respuestas de otros testigos. El santo cura de Ars, por ejemplo, dice que la oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su creador. Y también dice Santo Tomás en Suma Teológica, la oración es el acto propio de la criatura racional. Entonces la adoración es un acto en que se dirige a Dios con ánimo de alabarle. El orar para encontrarnos con Dios, transformarnos y sentir que Dios nos va moldeando. Dice San Pablo en Efesios, cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón, siempre por cualquier motivo, den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios se da a sí mismo. La oración es ante todo un don de Dios misericordioso que nos trata como a hijos, sin mérito alguno de nuestra parte, y nos da al tiempo el poder de escucharle y responderle como a un padre. La oración es lo que hace Dios con el hombre, y no al revés. No conviene perder de vista este hecho primordial. Podemos orar, y poder orar es para nosotros una gracia increíble. Es un don inmenso. La persona humana que responde, el don de Dios hace posible la respuesta del hombre. El hombre se siente hijo y no recibe los dones como siervo mudo, sino que acoge, agradece y actúa con iniciativa en el diálogo con Dios. Entonces la oración requiere empeño por parte del creyente, que se abra a Dios con todo su ser. El encuentro, Dios que muestra su rostro y se desvela como apasionado buscador del hombre. Y el orante que también quiere descubrirle su rostro a Dios, en verdad se encuentran y se comunican. Surge así un encuentro en fe y amor, de diálogo, de amistad, trato familiar. Ser consciente de que Dios quiere entrar en comunión contigo. Dios nos llama a nuestra puerta. Él quiere entablar amistad con nosotros. Al orar, le abrimos la puerta. Buscar nuestro momento para estar con Él. Es el instante en que sentimos como la oración es el encuentro con Dios, en la verdad, la de Él y la nuestra. Y aprender a estar ante Él, con Él y de Él, recordando que siempre que la oración es un don que lleva a la vida. Y la oración es la llave. Así lo dice el Catecismo Católico, que abre nuestro corazón, nuestra alma al Espíritu, es decir, a su acción de transformación en nosotros. Al orar permitimos a Dios actuar en nuestra alma, en nuestro entendimiento y nuestra voluntad para ir adaptando nuestro ser a su divina voluntad. San Pablo en Efesios dice que la oración nos va descubriendo el misterio de la voluntad de Dios. Entonces, la oración nos va transformando, nos va moldeando, creando nuestro ser a esa forma de ser y de pensar que Dios busca, nos va permitiendo crear en nosotros una inclinación natural de ser más misericordioso, nos va haciendo ver las cosas y los acontecimientos como Dios los ve. Tanto la oración nos va forjando nuestra vida a los planes que Dios tiene para con nosotros. Dejemos que haga en nuestra alma su trabajo de alfarero para ir moldeando de acuerdo con su voluntad. Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, dice que la oración nos permite una relación viva, personal, íntima con Dios,
Entonces dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. San Agustín dice también que la oración hay que hacerla con humildad, donde reconocemos la necesidad de ella. El hombre es mendigo de Dios. También, ya creo que ya lo había dicho, que San Agustín dice que la oración es sed de Dios y él tiene sed de los hombres. Y el hermano Carlos de Foucault dice que cuando se ama, se desea hablar constantemente con el amado, o al menos contemplarlo incesantemente. En eso consiste la oración, dice Carlitos de Foucault, Carlos de Jesús de Foucault. Bien, orar para vivir una vida espiritual. Igualmente el mismo, dice Romano, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe de su intersección en favor de los santos y está de acuerdo con la voluntad divina. San Pablo en Romanos 8, 26, 27. Y nuestra vida está en juego. Se nos va la vida. Yo soy la vida. La oración nos hace revivir y el mundo parece que no sabe orar. Y toda la tierra parece que está desolada porque no hay quien haga oración. Nuestro mundo parece que cuando no hay oración se está muriendo y no lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos? Médicos de urgencia, sí, para la vida física, pero para la vida del alma es algo más dramático, pero no menos cierto. Cuando nuestra vida está en juego, nuestra pregunta es cómo encender en nosotros el espíritu de oración para que tengamos vida, para que participemos en la salvación. Entonces la oración pareciera que nos inyecta esa sangre cuando la vida actual nos desangra. Hoy le añadimos que también es el oxígeno por donde respira el alma. Y hay muchas cosas de importancia para nuestra vida. Si no respiramos, no vivimos. Y si el alma no le damos el equivalente a su oxígeno para el cuerpo, es decir, la oración, el alma tampoco parece que vive. La vida espiritual necesita para vivir la oración. La vida espiritual se muere si no recurrimos a ella. Acercarse a Dios. Pero toda oración debe llevar implícito el amor a Dios, como nuestro Padre y todos sus hijos, como nuestros hermanos. Un corazón que vive la oración en amor. Hacer oración sin amor es solo poesía para los oídos. Cuando oramos nos entregamos como hijos que se ofrecen a la voluntad de Dios. Nos ofrecemos de corazón como del mismo modo mostramos gratitud, sumisión, contrición, actitudes que son verdaderas solo si van con sentimiento. Por todo ello nos nace el deseo de glorificar a Dios. La oración es lo que mejor nos acerca a Dios. Si ésta nace de nuestro corazón y para que en él se produzca debe estar estimulado y para incitarlo hay que prepararlo. Se puede hacer oración si no tenemos en nosotros el espíritu de oración. Entonces hay que educar el corazón para Dios. Ciertamente lo que más hacemos es recurrir a las oraciones que nos son conocidas, las que están en nuestros devocionarios, libros, estampas, libros sagrados. Todas ellas nos van educando el corazón, lo estimulan y lo hacen entrar en el espíritu de la oración. En efecto, aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo, santos y buenos hijos de Dios, que fueron capaces de escribir bellas oraciones, lo hicieron con la fuerza que le vino de Dios y les llegó por tanto amor que sentían por Él.
Por tanto, son oraciones donde la fuerza de oración está ya implícita. En Marcos 12 creo que es, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, ¿sí? Marcos 12. Del mismo modo, debemos orar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu y con todas nuestras fuerzas, comprendiendo muy bien lo que oramos en el corazón y la mente, y de esta forma el corazón se irá educando en la oración y se verá siempre estimulado a hacerlo. Entonces hay que preparar el corazón para Dios. Preparar el corazón para Dios es ir preparándose para Él cuando tengamos oportunidad, cuando nos toque el tiempo de verlo cara a cara. Esto implica que no podemos llegar a Él si no estamos preparados. Nuestra oración tampoco llegará con fuerza a Él si no nos hemos tenido una preparación y si rezamos sin sentimiento. También debemos tener presente que luego de orar debemos dejarle tiempo a Dios para que se dirija a nosotros. Resumiendo, si rezamos deprisa, sin sentimiento, sin preparación, y luego no nos damos tiempo de ir a Dios, de nada o poco nos ha servido. Entonces hay que preparar el corazón para Dios en la oración y se requiere de una liberación de todo lo que nos impide concentrarnos en Él. Le podemos hacer presente en la oración nuestras preocupaciones, pero no podemos estar pendientes en los momentos de oración de nuestras obligaciones diarias mientras oramos, mientras nos preparamos a orar, cuando nos disponemos a oírle. El corazón preparado para orar también debe estar en humildad, por lo tanto, respetuosos y rendirnos a Él. Estar en el agrado de Dios. Ningún diálogo puede ser agradable si hay tensión en la conversación, si no hay sinceridad en lo que decimos, sin concentración, en una posición incómoda, o si nos expresamos con desgano. Tampoco es agradable hablarle a alguien que no está concentrado, que no nos presta la debida atención. Para Dios es lo mismo. Él estará en agrado si nosotros mostramos sinceridad, concentración, preparación para recibir su mensaje. En síntesis, si nuestro espíritu está fortalecido en la oración, estamos en el agrado de Dios. Para comprender mejor esta idea, recordemos que Dios se complace de los misericordiosos, como de los que desean vivir con el corazón puro. Orar en el agrado de Dios es rogar por liberarse de la falta en un estado a veces de vergüenza por cometerla. Orar ofreciendo el perdón de la falta de los demás debe hacerse perdonando en el corazón todos los que nos han ofendido. Otros testigos también nos dicen y salen a nuestro encuentro. Santa Edith Stein, Benedicta de la Cruz, monja carmelita, dice que el diálogo amoroso de un alma con Dios germina en los grandes acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. El diálogo amoroso de un alma con Dios germinan acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. San Francisco de Sales decía, por la oración hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros, aspiramos a Él, respiramos en Él y nos inspira y respira con nosotros. San Francisco de Sales. También tengo otro dicho de Catalina de Siena, no cesa de orar a alguien que no cesa de bien obrar. El efecto de la caridad equivale a una oración continua. Bien, para ir finalizando esta primera parte, hacemos una síntesis, una reflexión de la primera parte.
El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, decía Romanos 8, porque ni siquiera sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu Santo intercede con insistencia por nosotros con gemidos inefables. ¿Cuántas veces hemos oído esto de Romanos? Entonces hemos tratado de dar respuesta a la pregunta ¿qué es orar? Hemos hablado, reflexionado sobre diversas definiciones. Hemos tratado algunos temas específicos, se han entregado algunas de las opiniones de los testigos santos y beatos orantes. Hemos leído lo que significa la oración para Santa Teresa de Jesús, maestra de oración. Ustedes han dado respuesta también, a medida que van escuchando esta charla, de qué es lo que es orar. Y posiblemente hay muchas respuestas de ustedes que son muy acertadas. San Pío Pietrelcina dice que todas las oraciones son buenas, siempre que vayan acompañadas de la recta intención y la buena voluntad. Entonces, ya sabemos lo que es orar, ya tenemos experiencia de que oramos, la oración nos va transformando. ¿Y qué nos va acercando más a Dios? Podemos analizar de una forma sencilla nuestro recorrido de antes. No nos dejaría satisfechos, tampoco podemos conocer el nivel de oración de cada persona. Sería algo un poco difícil, aunque quizás nos guste saberlo. Se nos está vedado incluso para la propia persona orante. Lo que conviene tener claro de todas maneras es que la oración no es una torre de marfil, ni una estantería con cajoncitos en los que registramos nuestros cumplimientos. La oración es para la vida, forma parte de nuestra vida. Y nuestra vida tiene un sentido personal y otros muchos sentidos: familiar, social, económico, de contribución de la prosperidad de la comunidad, tanto doméstica como cívica y humana. Tiene en cuenta el crecimiento de la propia persona y de toda la humanidad. Dicho esto, hay que tener en cuenta que la experiencia primera y palabra primera para quienes se deciden entrar en el castillo interior del que nos habla Teresa de Jesús, en el camino de la oración, amistad, es la perseverancia. ¿Por qué? Porque pronto se experimentan resistencias que oponen el egoísmo, los cansancios que genera el amor interesado en el trato de amistad con Dios. Dios, buen vecino, incansable en llamar al hombre. No se muestra arrollador, pero es incansable. Y menos acude a las instancias del novicio orante. Por lo demás, este tiene muy cerca de sí, a sus espaldas, el mundo que ha dejado. Le sigue atrayendo, le hostiga la impresión que apenas ha cambiado de objeto de la criatura a Dios, pero con el mismo talante posesivo y egoísta. ¿Conquista o abandono? ¿Egoísmo o amor? ¿Gratuito, desinteresado? Teresa de Jesús, con voz segura, firme, denuncia y proclama la verdad del orante. Su situación espiritual a veces pobre, que genera cansancio, hastío. El objetivo es que debe caminar con decisión, con pasos. Es el amor gratuito. Toda la pretensión de quien comienza la oración, dice Santa Teresa de Jesús en las segundas moradas, ha de ser rendirse amorosamente a Dios. Mirarle, no mirarse. No acordarse de sí, ni de que hay regalos en este camino. Dice que la sustancia de la vida espiritual es aceptar al otro. Dios es un ser y en su manera hay que actuar y comunicarse con nosotros. Ni siquiera hay que aconsejarle cómo ha de hacerlo. Todo es accesorio, fuera de este rendimiento a la voluntad de Dios. Entonces hay que reconocer desde el principio y aceptar su protagonismo. ¿Qué es la oración? Comúnmente se considera una conversación. En una conversación hay siempre un yo o un tú.
En este caso, un tú con la T mayúscula. La experiencia de la oración enseña que si inicialmente el yo parece el elemento más importante, uno se da cuenta luego de que en realidad las cosas son de otro modo. Más importante es el tú, porque nuestra oración parte de la iniciativa de Dios. San Pablo en la carta a los romanos enseña exactamente esto. Según el apóstol, la oración refleja toda la realidad creada. Tiene cierto sentido, una función cósmica. Entonces, en la oración, pues el verdadero protagonista es Dios. El protagonista es Cristo, que constantemente libera a la criatura de la esclavitud, de la corrupción y la conduce hacia la libertad para la gloria de los hijos de Dios. Y protagonista también es el Espíritu Santo, quien viene en ayuda de nuestra debilidad. Nosotros empezamos a rezar con la impresión de que es una iniciativa nuestra. En cambio, es siempre una iniciativa de Dios en nosotros. Es exactamente así, como escribe San Pablo. Esta iniciativa nos reintegra en nuestra verdadera humanidad, nos reintegra en nuestra especial dignidad y sí nos introduce en la superior dignidad de los hijos de Dios, hijos que son lo que toda creación espera. Entonces como dice, hay que rezar con gemidos inefables para entrar en el ritmo de las súplicas del Espíritu Santo. Y a través de todo esto hay que proclamar la gloria. La oración siempre es una obra de trabajo de la gloria, opus gloriae. Bien, en esta primera parte finalmente sobre la oración puedo decir que se ha escrito muchísimo y aún más se ha experimentado en la historia del género humano, de modo especial en la historia del pueblo de Dios y en el cristianismo. El hombre alcanza la plenitud de la oración no cuando se expresa principalmente a sí mismo, sino cuando permite que ella se haga más plenamente presente el propio Dios. Los testimonia la historia, la oración mística en el Oriente y en Occidente, San Francisco de Asís, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, y en Oriente, por ejemplo, Serafín de Sarov. Bueno, y hay muchos otros, ¿verdad? Así también hay en nuestros tiempos modernos hay otros que nos han enseñado, como por ejemplo una buena lectura es Juan Pablo II en el umbral de la esperanza. Bien, dejamos hasta aquí esta primera parte. Vamos a descansar unos 15 minutos. Yo voy a dejar grabado en dos partes esto. Y la segunda parte será cómo orar.